presentamos el medidor de aislamiento ST2550. Bien, este equipo consta de dos puntas de prueba, las cuales tienen unas roscas para acoplar los caimanes según las pruebas a realizar. Si vamos a hacer pruebas en cables o vamos a hacer pruebas en motores. Bien. El equipo en general es de fácil funcionamiento. En la parte superior tiene dos conexiones para los terminales. Una conexión de tierra donde conectamos el cable, el terminal negro, y una conexión de fase o línea donde conectamos el terminal rojo. En la parte ligeramente inferior tenemos la escala o las funciones que queremos medir. Bien, al lado izquierdo tenemos la función de evaluación de corriente alterna. En el medio tenemos evaluación de resistencia de aislamiento en megaohmios y resistencia de aislamiento en ohmios. En la parte inferior tenemos el botón de push, el cual nos enciende el equipo y nos hace la muestra. Cuando vayamos a hacer medidas, ya sea en cables o en motores, debemos tener presionado este pulsador. En la parte inferior nos aparece la medida de resistencia, de la prueba. Bien, en la parte de abajo tenemos los dos obturadores para encender y apagar el temporizador. Bien, porque es que muchas veces nosotros tenemos que hacer pruebas durante de largos tiempos. Ejemplo, necesitamos hacer pruebas de 10 minutos en un motor trifásico. Entonces tenemos que tener obturado siempre el push. Listo, el botón de prueba. Lo presionamos y oprimimos el botoncito rojo de on, de encendido, para mantener el temporizador encendido. Bien, en este momento está haciendo pruebas constantes. Bien, para apagarlo oprimimos el botón off y se apaga el equipo. Bien, cuando vayamos a realizar pruebas en motores, la conexión varía dependiendo del motor o según la prueba que vayamos a hacer, pero un ejemplo de la conexión lo vemos en la imagen que se muestra a continuación. Bien, si queremos hacer pruebas en cables, la conexión de los terminales, un ejemplo de ello lo podemos ver con la imagen que se muestra a continuación. Ok, en la parte lateral, derecha tenemos la opción de voltaje de prueba. Bien, lo recomendado para los voltajes de prueba es según el voltaje de funcionamiento del equipo o el circuito. Si nosotros tenemos un circuito que trabaja a voltajes inferiores de 1000 voltios, podemos utilizar un voltaje de prueba de 500 voltios. Si tenemos equipos de funcionamiento superiores a 1000 voltios corriente alterna, utilizamos voltaje de prueba de 1000 voltios. Este es el rango de voltaje de prueba. Existen varios métodos para realizar la verificación de la calidad del aislamiento. Uno de ellos es el índice de polarización. ¿Cómo se realiza la prueba de índice de polarización? Simplemente dejando el medidor midiendo aproximadamente 10 minutos. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es verificar
qué resistencia o ohmiaje nos da la prueba en 1 minuto y posteriormente la de 10 minutos. Bien, entonces el índice de polarización es la división entre la resistencia que nos da en 10 minutos sobre la que nos da en 1 minuto. Bien, este valor nos indica la calidad de aislamiento del circuito, ya sea un circuito eléctrico, ya sea un motor monofásico, un motor trifásico, ya sea un cable, dependiendo del equipo que estén midiendo. Bien, también existe otro método que es la absorción dieléctrica. Bien, la absorción dieléctrica, realizamos el mismo procedimiento, pero tomando las medidas de resistencia en 60 segundos y 30 segundos. Listo, 60, hacemos la división entre 60 y 30 ohmios o mega ohmios según lo que nos indique el Megger, y el resultado nos da la calidad del aislamiento. Bien, este aislamiento de los motores, por ejemplo, motores en corriente alterna, se pueden ver afectados por la utilización de variadores de frecuencia, se puede ver afectado por suciedad, se puede ver afectado por desgaste, por paros y arranques del motor, por infinidad de motivos. Bien, por eso es importante medir siempre la resistencia o la calidad del aislamiento. Si un motor o un circuito no tiene el aislamiento suficiente, podemos estar sometidos a condiciones inseguras, donde puede ocurrir una descarga al operario o a diferentes dispositivos, los cuales pueden causar cortos o daños en demás equipos. Bien, bueno, estas fueron todas las explicaciones de uso del medidor de aislamiento ST2550.